Hola compañeros, compañeras y profes, este es un video para la materia de estrategias para el diagnóstico e intervención psicopedagógica 2. Este recorrido pertenece al eje número 1, pensando la intervención psicopedagógica en el ámbito escolar, y a la segunda parte del mismo, enfocada en la lectura y la escritura como objeto de estudio en el diagnóstico psicopedagógico. En este video nos vamos a enfocar en la parte de lectura desde la autora Silvia Slemenson, la cual tiene un posicionamiento psicoanalítico y se enfoca en la clínica psicopedagógica. Nuestro trabajo será hacerles un recorrido profundo sobre los conceptos e ideas más importantes que la autora plantea. Vamos a desarrollar un capítulo del libro Subjetividad y Lenguaje en la Clínica Psicopedagógica de Silvia Slemenson. El capítulo es el capítulo 5, la escritura reinventada, narratividad e interpretación textual en la Clínica Psicopedagógica, el cual lo escribe junto a Gustavo Cantu. Aquí se plantea la lectura como un ejercicio de ubicuidad, leer es estar en otra parte. La escritura conserva, acumula, instituye un lugar propio, un escenario externo. En cambio, la lectura no conserva ni instituye un espacio material, sino que es una escena secreta, un espacio virtual que carece de lugar. Entonces, leer es habitar temporariamente un espacio virtual, reconstruirlo a partir de lo escrito. En este capítulo, el autor plantea que intenta rastrear las condiciones psíquicas que hacen posible la dinámica que supone el leer. Bueno, en el psicoanálisis estamos acostumbrados a pensar las formas no lineales de la temporalidad. El lector, en cuanto a sus funciones, existe antes que el escritor. Y el escritor es un creador de signos, pero estos signos requieren implícitamente un lector que los interprete. Con respecto al lector-función, va a ser quien define un conjunto de marcas como escritura, y así la lectura produce la escritura y por lo tanto el escritor. Con respecto al discurso escrito, a diferencia del oral, la intención del autor y el sentido de lo escrito dejan de coincidir. Esta disociación entre la intención mental del autor y el sentido verbal de lo escrito va a estar posibilitado por la inscripción y que va a suponer la autonomía semántica de lo escrito. El derecho del lector y el derecho del texto van a converger en una lucha que genera la dinámica total de la interpretación. Desde la clínica psicopedagógica se intenta responder a estas preguntas con respecto a la lectura. ¿Cómo se constituye el deseo de leer? ¿Cómo llega a investirse el acto de leer? ¿Bajo qué condiciones de estructuración subjetiva? ¿Qué dinámica interna posibilita el leer? ¿De dónde deriva el placer de la lectura? ¿En qué circunstancias puede perderse o ni siquiera encontrarse? La lectura como pregunta. En la lectura y la escritura existe un sujeto del enunciado y un sujeto de la enunciación, que será un lector futuro que interprete el código. El acto de leer supone una desterritorialización que implica no solo un desprendimiento de las coordenadas de espacio y tiempo, sino también la posibilidad de quebrar la cláusula identitaria y producir una apertura que nos permite ingresar al campo de una subjetividad en proceso. Cuando hablamos de cláusula identitaria, hablamos de que el sujeto está encerrado en una identidad precisa que lo lleva a reproducir sus comportamientos. Entonces, la apertura al mundo que se plantea, por el contrario, supone el quiebre de esta cláusula y la apertura a un sistema y construcción de representaciones nuevas y un universo simbólico diferente. De esta manera, la escritura se interpreta, se responde y se descifra de una manera particular de acuerdo a los ojos del espectador lector. Hasta entonces encontramos en primer lugar el carácter instrumental del lector y de la voz lector, y en un segundo lugar el carácter incompleto de la escritura, a la que supone una necesidad de sonorización agregada por la lectura. Entonces la lectura va a plantear Cantu que es el medio por el cual la escritura se realiza en su plenitud. Con respecto a los destinatarios de lo escrito, no son lectores en sentido estricto, sino que van a ser oyentes. Aquí Cantu va a plantear distintas preguntas, como por ejemplo, ¿qué es leer? ¿Qué operaciones realiza quien lee? Hace preguntas que el texto responde, ¿qué añade el lector al texto cuando lo recorre? ¿La escritura es autónoma? ¿Qué enigmas interpreta? ¿Dónde reside el sentido del lector? ¿En el texto o en el autor? ¿Y qué es un texto? Entonces va a plantear que nos compete abordar estas cuestiones psicopedagógicamente, es decir, desde un punto de vista de los procesos subjetivos que se hayan implicados, de modo que todas estas preguntas pueden resumirse en una sola, que la pregunta es ¿qué procesos psíquicos se movilizan en el sujeto que lee? En este capítulo se presenta un texto de Cortázar y a fin del mismo podemos decir que este nos muestra que no debemos confundir el texto con lo escrito y que no existe texto si no hay quien lo lea.
El concepto de lector alude a la presencia necesaria de un escrito. El lector es lector por referencia a un objeto que lo habilita a ser. Volviendo a la etimología de la palabra texto, que significa tejido, podemos decir que el texto tampoco es un objeto en sí, sino una relación dinámica entre lo escrito y la voz, entre el escritor y el lector. El texto es objeto en sentido psicoanalítico, ya que entramados en él podemos descubrir aspectos de la subjetividad. Como al jugar, el niño convierte lo escrito en un texto al leer. La lectura transforma esas marcas en objetos lingüísticos. Lo escrito es un objeto cultural. Un sistema simbólico preexistente, el lenguaje escrito, sostiene en él el valor significativo de esas marcas y un sistema de significaciones sociales lo sobredeterminan. Por lo tanto, el sujeto deberá reinventar esas significaciones a pesar de encontrarlas ya dadas. Las letras existen, pero deben ser creadas por el lector. La subjetividad del lector se produce en el aquí y en el ahora de leer. Con respecto al sujeto y al texto podemos plantear dos posturas. Por un lado, hay quienes dicen que texto y sujeto son independientes y que al leer se produce una actualización de modalidades y procesamientos preexistentes propias del sujeto actualizadas en la situación de leer. Por otra parte, se puede plantear un punto de vista diferente. El sujeto y el texto no preexisten y la lectura no es un proceso interactivo, sino constitutivo tanto del sujeto como del texto. El lector está en el texto. La lectura es un proceso dialógico recursivo. Las palabras adquieren forma solo en función del sentido global de la frase o discurso. Entonces la frase se comprende a partir de las palabras al mismo tiempo que las palabras se comprenden a partir de la frase. El texto es algo más que lo escrito. En este capítulo, el autor plantea un algoritmo en el que el texto es el resultado de un escrito más un plus que agrega el sujeto. Nos resta averiguar de qué carácter es ese plus. Por ahora solo podemos decir que son operaciones constitutivas las que dan origen a eso que llamamos texto. El texto supone un lector. Por lo tanto, un texto es lo escrito subjetivado y en él podemos acceder a la subjetividad de quien lo constituyó como tal. Bueno, aquí Cantu va a plantear la pregunta de qué forma lo escrito cobra sentido y se convierte en texto para un sujeto que a partir de ese momento originario se llamará lector. Cuando un niño lee, aparece una nueva dimensión del espacio. Por lo tanto, entonces, lector y texto se engendran mutua y simultáneamente en una operación lúdica. Es posible sostener que una de las tareas decisivas del aprendizaje va a ser la transformación del orden lúdico en lo que más adelante va a ser aprender y leer en general. Entonces, el autor dice que donde el juego era, el leer debe advenir. Así como al jugar, el niño transforma un objeto insignificante e incluso un objeto desechable, subjetivándolo y dándole estatuto de juguete, también al leer, el sujeto transmuta lo real en insignificante. Funda un espacio de legibilidad allí donde solo habían rastros materiales y significaciones instituidas. De este proceso de transformación subjetivante es lo que se trata el leer, y de allí van a surgir vicisitudes constructivas. El autor va a plantear que para poder leer, es decir, interpretar y no descifrar una supuesta verdad oculta en lo escrito, va a ser necesario jugar con el texto. Este movimiento de orden lúdico, necesario para que lo escrito devenga texto, requiere de una operación subjetivante que habilita la legibilidad y que puede encontrar obstáculos en los procesos inconscientes que la sostienen. La lectura establece un discurso autónomo o libre de contexto. El discurso escrito queda separado de su autor y no puede cuestionarse porque está escrito. ¿Será esta la razón por la cual algunos niños no pueden cuestionar lo que está escrito? Lo escrito, en tanto soporte y condición de la lectura, aparece también como un obstáculo, ya que remite a lo instituido. No es fácil interpretar y construir sentidos a partir de aquello que tiene valor incuestionable en el orden social o familiar. No es fácil leer lo que está escrito.